Ok, buenas noches. Vamos a empezar la sesión de hoy. Nos habíamos quedado viendo la clase anterior el tema de evaluación de bonos. Vimos pues que la evaluación de bonos depende de qué tipo de bonos estemos hablando. No habíamos hablado de los bonos cupón cero, que aquellos donde no hay pagos de cupones y por lo tanto lo único que tenemos que tomar en cuenta para calcular ese precio viene a ser el único flujo que se recibe, que vendría a ser el valor nominal. En el caso de los bonos perpetuos, que estamos hablando pues de unos bonos donde hay una serie de flujos infinitos, una serie de cupones que va a ir recibiendo el bonista por un tiempo indeterminado, ¿no? Entonces, en ese caso también tomamos en cuenta el valor de ese flujo, el valor de ese cupón y dividimos sobre la tasa de descuento. En el caso de los bonos, que son los más tradicionales, digamos, donde hay un pago de cupones con una cierta frecuencia, cupones que pueden ser iguales o pueden ser diferentes, pero hay una cierta regularidad en el pago y es un bono donde el plazo de vencimiento está definido. En ese caso, para calcular el precio de ese bono, lo que hacemos es aplicar la ecuación fundamental de la valorización de un activo financiero, que lo que nos decía es que el precio es igual a la sumatoria del valor presente de todos los flujos futuros que vaya a generar ese activo financiero, ¿no? En este caso, si estamos hablando de bonos donde va a haber pago, entrega de cupones, entonces el precio sería igual a la sumatoria del valor presente de esos flujos o de esos flujos futuros que vienen a ser los cupones, ¿ya? Entonces vamos a tener pues un esquema como este, ¿no? Donde hay cupones, donde hay nominal y esos se van a traer a valor, presente. Un momento, mi volumen está muy alto acá. Ya, entonces, pero si estamos hablando específicamente de los bonos bullet, donde estos flujos son iguales, sabemos que este cálculo se puede simplificar usando la fórmula del valor presente de una anualidad, ¿no? Entonces, el precio es igual al cupón y por el factor simple de actualización, ¿no? Que es 1 más la tasa elevado al número de flujos menos 1 entre la tasa de rendimiento, que ya tiene que estar expresada en la periodicidad en la que justamente están los flujos. Recuerden eso, siempre tiene que haber coincidencia entre la periodicidad justamente con la que se dan los flujos y la periodicidad de las tasas. Tanto la tasa de rendimiento, que es la que vamos a utilizar para descontar esos flujos, como la tasa cupón, que es la que se va a utilizar para calcular el valor del cupón, ¿ya? Y también, pues, sabíamos que por definición la tasa cupón es una tasa nominal y la tasa de rendimiento es una tasa efectiva. Habíamos hablado también sobre los 5 principios de fijación de bonos. El principio 1, que hablábamos pues de la relación inversa que hay entre el precio del bono y la tasa de interés. El principio 2, que nos menciona pues que esa sensibilidad o esa variación que tendría el precio del bono ante un cambio en la tasa va a ser mayor cuanto mayor sea el plazo de vencimiento, ¿no? Entonces, entre dos bonos donde uno tiene un mayor plazo de vencimiento, vamos a ver que justamente ese bono con mayor plazo de vencimiento es mucho más sensible ante un cambio en la tasa de rendimiento. El principio 3 dice que sí se da esto, de que mayor sensibilidad cuanto mayor es el plazo, pero esto se da a una tasa decreciente, ¿no? Entonces, el margen, el diferencial es cada vez menor. El principio 4 está relacionado con la sensibilidad, es decir, ¿cuánto va a variar el precio de un bono ante un cambio en la tasa de interés? Esto va a depender del nivel de la tasa cupón. Esa sensibilidad será mayor cuanto más baja sea la tasa cupón, cuanto menor sea la tasa cupón, ¿ya? Y el principio 5 que vimos hablaba sobre, estaba referido a que la ganancia de capital que se obtiene por una reducción de tasa es mayor que la pérdida de capital ocasionada por un incremento de la tasa de rendimiento de la misma magnitud. Es decir, lo que se gana cuando la tasa de rendimiento cae 200 puntos básicos, como en este ejemplo, es mayor en términos absolutos que lo que se pierde por el incremento en la tasa, el incremento de 200 puntos básicos. Entonces, esos eran los 5 principios, ¿ya? Estábamos hablando aquí en los principios, hablábamos de sensibilidad.
¿no? Es decir, hablábamos pues de calcular cuánto era la variación del precio ante un cambio en la tasa de interés, ¿verdad? Entonces, esa sensibilidad es justamente, puede ser medida con un indicador que viene a ser la duración, ¿ya? La duración va a ser justamente esa medida que nos va a permitir acercarnos a esa sensibilidad, a poder cuantificar o medir esa sensibilidad. Este indicador pues resume todos esos factores que van a afectar, ¿no?, al precio ante cambios en tasa. Para calcular para aproximarnos a cuál sería esa variación porcentual del precio ante un cambio en tasa, lo primero que tenemos que hacer es calcular una duración que se llama la duración de Macaulay, ¿ya? La duración de Macaulay es igual, dice, a la inversa del precio del bono, es decir, para eso tenemos que calcular primero el precio del bono, a la inversa multiplicado por esta sumatoria. Aquí, ¿qué es lo que hacemos? Es al valor presente de cada uno de los flujos, en este caso al valor presente de cada uno de los cupones, multiplicamos por el número de periodo en el que se da ese cupón. Es decir, si estamos hablando del cupón 1, será el cupón 1 entre 1 más I a la 1 multiplicado por 1. A eso que vamos a hacer, estamos hablando aquí de una sumatoria, entonces más el cupón 2 entre 1 más I al cuadrado por 2. Más, si hay, no sé, pues 4 cupones, entonces va a ser cupón 3 entre 1 más I al cubo por 3. Y el último cupón sería más el cupón 4 entre 1 más I a la cuarta por 4. ¿Ya? Entonces, esa sumatoria de valor presente de cada uno de los cupones, pero ponderado por el momento en el que se da ese flujo. Y esto también hacemos lo mismo con el valor nominal. En este caso sería más el valor nominal entre 1 más I a la n. Aquí sería por n, ¿ya? Si n, es decir, el número total de flujos o de periodos es, no sé, pues 4, porque es un bono que a 4 años se paga cupones anuales, entonces acá si n es 4, aquí tiene que ser multiplicado por 4, ¿ya? Entonces, primero calculamos la duración de Macaulay. La duración, en este caso, vemos que depende de 3 variables, ¿no? Del tiempo hasta el vencimiento, de la tasa cupón, que nos permite calcular el cupón, y del rendimiento al vencimiento, ¿ya? Ahora, esta ecuación justamente de la duración que acabamos de la duración de Macaulay, lo que hace es calcular, como ustedes han visto, es el valor actual, valor presente de cada uno de los flujos de efectivo y ponderarlos por el tiempo en el que se da ese flujo, ¿ya? Cada uno de esos flujos está ponderado. Entonces, vemos un ejemplo bastante sencillo donde nos piden calcular la duración para un bono a 5 años, la duración de Macaulay. Para un bono a 5 años que paga un cupón anual de 10% con un rendimiento al vencimiento del 14% y un valor a la par de 1000. Entonces, ¿qué es lo primero que yo he dicho que tengo que tener claro cuando quiero calcular? En este caso me piden calcular la duración, pero antes de calcular la duración, hay pasos previos que tengo que hacer, ¿no? Con estos datos. Primero tengo que saber cuál es el valor de esos flujos, cuál es el valor de esos cupones, cuál va a ser la tasa que voy a utilizar para descontar, cuál es el valor nominal, el número de flujos que van a haber y según eso recién ya procedo a aplicar la fórmula que ya conozco, ¿sí? Entonces, primero, para saber cuál es el valor de esos flujos, ¿qué es lo que yo tendría que hacer? ¿Qué es lo que harían ustedes ante este ejemplo planteado? Sección 1, ¿no? Multiplicar el valor nominal del bono por su tasa cupón. Así es. ¿Cuánto sería la tasa cupón, Pamela, verdad? Sí, el 10%. Ya, 10%. ¿Qué es lo primero que ahí qué es lo que primero identificaron en ese caso, en este planteamiento? ¿Qué es lo que tienen que tener claro
para ver si es que hay que hacer conversión o no de las tasas. Lo dije hace un momento. A ver, Axel. Andrea Rosángela, Andrea Castillo. Giancarlo Orozco. Orozco. Giancarlo, ¿puedes prender tu micro, por favor? O escribir en el chat. A ver, no he visto el chat, discúlpenme. No. Travi, César Travi. Isabel Huarcaya. Sí, profesora. Sí, la pregunta que hice. Ya. Sí, profesora, se tiene que verificar que todos tengan la misma medida de tiempo. Bueno, en este caso, todos son anuales. Así es, ¿no? Gracias, Jack. Lo primero que tenemos que tener claro es cuál es la frecuencia con la que se pagan, los cupones. En este caso dice que es anual. Entonces, si es anual, me voy a ver qué periodicidad tienen las tasas que me están dando como datos. En este caso dice 10% para el caso de la tasa cupón y para el caso de la tasa de rendimiento dice 14%. Dado que no dice explícitamente la periodicidad de esas tasas, ya les he dicho que siempre se asume que son anuales. Entonces, los flujos se van a dar, los cupones van a ser anuales, las tasas ya están anuales, entonces todo está perfecto. No hay que hacer, no amerita hacer ninguna conversión de tasa en este caso. ¿Sí? Si fuera un caso contrario donde, no sé, pues se paguen cupones semestrales y me están dando estas tasas, entonces ahí sí amerita que yo tenga que hacer una conversión de tasa, ¿no? Tanto para la tasa cupón como para la tasa de rendimiento, hacer una conversión en el periodo, ¿ya? Entonces, bueno, en este caso no es necesario, podemos ya, como nos decía Pamela, si no estoy equivocando, sí, Pamela, lo que tendríamos que hacer es multiplicar, ¿no? Para calcular el valor del cupón, el 10% de 1,000, ¿ya? Y con eso tendremos, pues, los cupones por un valor de 100. Entonces, esos flujos, y como es a 5 años, estamos hablando, pues, que vamos a tener 5 flujos, ¿verdad? 5 flujos por un valor de 100.
Y no nos han dicho nada sobre cuándo se va a amortizar ese valor nominal. Entonces, vamos a la situación tradicional donde pues se amortiza el vencimiento. Entonces, el último flujo ya no será de 100, sino será de 1100. El cupón más el valor nominal, ¿sí? Entonces, a cada uno de esos cupones lo que tenemos que hacer es traerlos a valor presente, ¿sí? Acá en la segunda o tercera línea, ¿no? Ustedes ven el valor actual de cada cupón o de cada flujo, porque en el último va a ser el del cupón más el valor nominal. Se trae valor presente y para el caso de la duración, que era que el valor actual de cada uno de esos flujos multiplicábamos por T, ¿no? En este caso es 87.72 por 1, el segundo que sería 76.95 por 2, 67 por 3, 59.21 por 4, 571.31 por 5. Y eso es lo que me dan estos números que ustedes ven en la última fila, ¿ok? Les pregunto, con estos datos que tengo hasta el momento en el cuadro, ¿puedo calcular el precio de este bono? ¿O qué es lo que tendría que hacer para calcular el precio del bono? ¿Está Galán Espinosa Arellano? ¿Está presente? Ximena Tinoco. Andrea Castillo tampoco estaba, ¿no? Sí, estoy, Miss Andrea Castillo. Creo que te había llamado ya hace un ratito. A ver, con esta pregunta, ¿me ayudas, por favor? Con la última pregunta que acabo de hacer. Andrea, ¿se entendió la pregunta? No sabría contestarle, pero sí. ¿Pero sí se entendió lo que pregunté o es que no sabes la respuesta? Sino para volver a repetirlo. Pamela. Dado la fórmula del precio del bono, ya se cuenta con los cupones, también con la tasa de rendimiento y también con el valor nominal, por lo tanto sí se podría ya calcular el precio del bono. Así es. Lo que habría que hacer, gracias Pamela, lo que habría que hacer ahí solamente es sumar, ¿no? Sumar esta fila que dice valor actual de CT, sumar eso, porque aquí ya lo que hemos hecho es traer a valor presente cada uno de esos flujos. Si sumo todo eso, eso viene a ser justamente el precio del bono, ¿ya? Entonces, aquí ya tengo los elementos para calcular el precio del bono. Sumo y eso es el precio del bono. La última fila es lo que me va a permitir calcular la medida que hemos estado hablando hace un momento y es la duración. Recuerden que para la duración de Macaulay, ¿qué cosa se hacía? Era el valor presente de cada flujo multiplicado por el T. Y eso es lo que se está haciendo. Luego se suma todo eso, esa sumatoria multiplicado por la inversa del precio del bono, que ya lo calculé previamente, o dividido entre precio, que es lo mismo. Con eso tendré la duración de Macaulay, ¿ya? Entonces, haciendo eso, sale una duración de 4.10. Ahora, la duración de Macaulay está expresada en unidades de tiempo, ¿sí? En este caso, como estamos hablando, pues, de flujos que se dan cada año, entonces la duración de Macaulay será 4.10 años. Si estos flujos hubieran sido, pues, no sé, semestres, entonces lo que nos sale de hacer el cálculo hubiera estado expresado en semestres. Entonces, esto es lo que me está diciendo, es que la duración de Macaulay me está reflejando el tiempo, cuál es el tiempo promedio que al bonista le va a tomar, digamos, cuánto va a tener que esperar para poder
recibir sus pagos. ¿Ya? Esa es una primera interpretación de la duración de Macaulay. Pero esta duración de Macaulay va a ser un insumo para lo que finalmente queremos nosotros obtener, que era calcular la sensibilidad, es decir, saber cuánto es que cambiará, cuál es la magnitud del cambio del precio del bono ante un cambio en la tasa de interés, ¿no? Justamente la duración es esta medida de volatilidad del bono, ¿ya? Y se puede expresar pues como el negativo de la variación justamente porcentual del precio entre la variación de la tasa de interés. Entonces, si despejamos aquí, tendríamos que la variación porcentual del precio del bono será igual a menos, porque sabemos que hay una relación inversa entre precio y tasa, menos la duración de Macaulay entre 1 más la tasa de interés, la tasa de rendimiento. Y esto multiplicado por la variación en la tasa de interés. Ahora, a lo que es la duración de Macaulay entre 1 más la tasa de rendimiento, a eso se le denomina la duración modificada. Entonces, lo que me está diciendo aquí es que la variación porcentual del precio de un bono ante un cambio en la tasa de interés es aproximadamente igual al negativo ¿de qué? De la duración modificada. ¿Ya? Entonces, ¿cuánto va a cambiar en términos porcentuales el precio de un bono ante un cambio en la tasa de interés? Va a ser igual al negativo de la duración modificada. Con la duración, con esta medida de duración, voy a justamente poder aproximarme a esta sensibilidad, a saber cuánto es lo que va a cambiar el precio ante un cambio en la tasa. Lo que nosotros habíamos hecho aquí, cuando estábamos pues, viendo, ¿no? Esto, a ver, vamos al principio 2, por ejemplo, ¿no? O al 1 nomás, para no complicarnos aquí. Al primer ejercicio, ¿no? Donde decíamos, pues, que teníamos un bono con valor nominal de 1.000, un plazo 20 años, tasa cupón 12% y con esa tasa de rendimiento. Con la tasa de rendimiento inicial de 10%, el precio de ese bono salía 1.170, ¿verdad? Y si es que nos anuncian una reducción en la tasa de rendimiento de 200 puntos básicos, es decir, que la tasa de rendimiento va a pasar de 10% a 8%, entonces lo que esperaríamos es pues que ante la caída en la tasa hay un incremento en el precio, ¿verdad? Pero ¿cuánto va a cambiar? ¿Cuánto sería ese nuevo precio? Lo que hemos hecho aquí nosotros es nuevamente pues hacer el cálculo, ¿no? Completo del precio del bono, ¿ya? Es decir, sea manualmente o sea en el Excel, en este caso lo hicimos en el Excel, con la fórmula de valor actual. Entonces, introdujimos pues nuevamente los datos, ¿no? De los cupones, la tasa de rendimiento, el valor nominal, y con eso hemos calculado el nuevo precio del bono. Hacer esto, hacer el cálculo con los nuevos datos del precio del bono, es lo que se le conoce como el full valuation, ¿ya? Es decir, calcular el precio del bono tomando en cuenta, pues, los nuevos elementos, pero calcular el precio exacto, ¿no? El nuevo precio, el verdadero nuevo precio, ¿sí? Y luego, ¿qué hicimos para saber cuánto cambió el precio ante ese cambio en tasa? Lo que hicimos fue calcular una variación porcentual. No sé si lo aprecié acá, pero bueno, acá lo van a ver. Acá está. Entonces, en este bono A, ¿qué hicimos? Para saber cuánto significaba pasar de 1.170 a 1.392, calculamos una simple variación porcentual y eso salió 19%. Entonces, hemos tenido que hacer full valuation para saber cuánto cambió. Pero la duración, ¿qué es lo que nos permite? La duración nos permite aproximarnos rápidamente para saber cuánto es lo que sería este cambio en el precio del bono sin necesidad de estar haciendo full valuation, ¿ya? Es decir,
sin que sea necesario que yo calcule cuál es ese nuevo precio. Yo ya sepa que así es que en este bono que estoy invirtiendo, la tasa de interés cae 100 puntos básicos, el precio de este bono va a subir, no sé, 9%, ¿ok? O si la tasa de interés sube 100 puntos básicos, el precio de este bono va entonces a caer 10%. Es decir, una medida que rápidamente me permita saber cuánto cambiaría el precio de ese bono ante un cambio en la tasa. Repito, sin necesidad, sin que sea necesario saber o calcular cuál sería ese nuevo precio. ¿Ya? Eso es lo que me permite la duración. Aproximarme a esa sensibilidad, a saber cuánto es que cambiaría en términos porcentuales el precio del bono ante un cambio en la tasa de interés. Sin embargo, la duración es una muy buena medida para lo que estoy mencionando, ¿no? Para aproximarme a saber cuánto sería ese cambio, ¿ya? Pero tengamos en cuenta, pues, que la relación entre el precio del bono y la tasa de interés es una relación convexa. También ustedes aquí el gráfico, aquí tenemos graficado el precio del bono de un lado y aquí tenemos a la tasa de rendimiento. Pues esa relación precio-rendimiento es una relación convexa, ¿ya? Sin embargo, la duración es una aproximación lineal. La duración es como calcular como una primera derivada, ¿ya? Entonces, va a ser una buena medida para saber cuánto cambiaría el precio del bono ante un cambio en la tasa de rendimiento cuando estemos hablando de pequeños cambios en la tasa de rendimiento. Es decir, si partimos, por favor pueden mirar el gráfico que estoy presentando y seguirme un poquito. Si partimos del punto de tangencia entre esta línea, entre esa duración y la curva precio-rendimiento, supongamos que ese punto de tangencia justamente ahí está el punto inicial, la tasa de interés y el precio del bono inicial, ¿ya? Entonces, aquí sería la tasa de interés y el precio del bono inicial. Entonces, ¿qué pasa si es que hay hay un incremento en la tasa de rendimiento? Digamos, un incremento que me lleve hasta más o menos por aquí. Es decir, hay un incremento mucho más grande. A ver, voy a hacer lo siguiente mejor para que me puedan seguir un ratito. ¿Dónde está? A ver. Esta es sobre un poquito así. Ya. Vamos a insertar acá una línea. Este es el punto inicial, ¿ya? Es a esa tasa de rendimiento y luego vamos a ver, digamos acá, ya, para esa tasa de rendimiento, este sería el precio del bono, ¿sí? Entonces estamos en este punto, ¿ya? Pero ¿qué pasa si es que la tasa de rendimiento pasa de este nivel, que lo vamos a denominar como I0, pasa de este nivel de I0 a un nuevo nivel que sería un I1, vamos a decir. Por acá lo voy a poner, ya. Entonces, a un I1. Entonces,
Estamos hablando pues que la tasa de rendimiento sería hasta aquí, ¿no? Entonces vamos a poner qué color nos puede ayudar. No sé, este tal vez. Ya, entonces, esa sería la nueva tasa, el I sub 1, y para esa tasa, este sería el precio. ¿Ya? Entonces, ya. Ya, entonces, tenemos aquí una tasa inicial y con un precio del bono inicial, ¿ya? Entonces, ¿qué pasa si es que hay un incremento en el precio? Perdón, en la tasa de rendimiento. Entonces, lo que se espera, pues, es que el precio de ese bono cae, ¿verdad? Ahora vamos a ver, pero ¿cuánto es que cae? Entonces, ante este incremento en la tasa de rendimiento, vemos pues que el precio cae. ¿Pero cuánto cae? Según la duración, vamos a ponerlo así. Ya. Según la duración, lo que me dice es que para ese nuevo precio, voy a tratar de ponerlo más, bueno, ahí, que se superpone, pero ahí no me va a dejar ver muy bien las... A ver, vamos a tratar de ponerle un color. ¿Qué color puede ser? Este de repente, pero... Ya, espero que más o menos me estén tratando de entender. ¿Dónde está? Lo que quiero decir, a ver, vamos a hacerlo así. Esto por mientras lo voy a poner por acá y esto acá. Ahí está, vamos a hacerlo así. Ya, ahí. Y vamos a poner esto. Esto no es eso. Ya, entonces, según la duración, acá estoy viendo ya la línea azul, según la duración, para esta nueva tasa, ¿cuál sería el precio de el precio del bono? Dice, sería este de aquí, el P sub 1. Es decir, el precio del bono cae todo esto. Toda esta, este tamaño hasta aquí abajo, ¿ya? Todo esto cae el precio, ¿sí? Según la duración, ante este incremento en tasa, el precio cae así. Pero, ¿cuánto es lo que realmente cae el precio del bono ante el incremento en tasa? Esto es lo que me dice duración. Recuerden que la duración es una medida aproximada a la variación del precio del bono, ¿ya? Pero ¿cuánto es lo que realmente ha cambiado o cambia el precio del bono ante esta variación en la tasa? Eso lo vamos a ver entonces mirando la curva roja, la de precio-rendimiento. ¿Y qué es lo que dice esa curva? Esa curva lo que dice es que, y vamos, ahí se puso, vamos a poner la moradita. ¿Qué es lo que dice? Es que ante esa nueva tasa, el nuevo precio del bono no es lo que está de color marrón, es decir, no va a caer a ese nivel, ¿ya? No va a caer a ese nivel, sino que la tasa va a caer sí, eso sí, por principio 1, ¿no? Aumenta la tasa de rendimiento, cae el precio del bono. El tema es que va a caer, vamos a poner, no sé si acá, vamos a poner un primo, vamos a poner. Ya, sí va a haber una caída en el precio, pero no va a ser pues de esa magnitud que mencionaba la duración. ¿Sí? Entonces,
Va a haber una caída en el precio, pero eso será de, no sé por qué me ha salido, ahí está. Ya, va a haber una caída en el precio del bono, sí, pero eso va a ser de una menor magnitud. ¿Ya? Entonces, esto vemos que esta discrepancia o esta diferencia entre lo que me dice la duración y lo que realmente pasa, esto es cuando estamos hablando de cambios en la tasa de rendimiento, pero cambios grandes. Porque si son cambios pequeñitos, es decir, si pasamos de este I sub 0 a, vamos a decir acá, a este nivel, ¿ya? Que lo vamos a denominar como un I sub 2. Sí sube la tasa de rendimiento, pero va a subir en esa magnitud. Entonces, va a haber ante ese incremento en la tasa de rendimiento, lo que vamos a ver, ¿qué es lo que me dice duración? La duración me dice que para esta tasa de rendimiento, el precio va a caer más o menos esto. ¿Ya? El precio va a caer más o menos a ese nivel. ¿Y qué es lo que me dice la verdadera variación? Es decir, ¿cuál sería a esta tasa de rendimiento? ¿Cuál sería el verdadero nuevo precio? Entonces, para eso tengo que ubicarme sobre la curva de color rojo, sobre la curva de precio y rendimiento, que en realidad está bastante cercana, ¿ya? Bastante cercana a ese nivel. Entonces, lo que me va a decir, ¿cuál sería ese verdadero nuevo precio? Va a ser ahí, muy cerca a lo que me dijo duración. Entonces, cuando los cambios en la tasa de rendimiento, son pequeños, ya sea para incremento o caída, pero estamos hablando de pequeños cambios, la duración es un buen proxy para saber cuánto cambiaría el precio del bono justamente por ese cambio en tasa, ¿ya? Cuando estamos hablando de pequeños cambios. Pero si estamos hablando de cambios en la tasa de rendimiento, cambios más significativos, están viendo ustedes que la duración ya no es suficiente. Ojo, no estoy diciendo que la duración ya no sirva, sino la duración ya no es suficiente. Va a ser necesario utilizar una medida más, ¿ya? Para hacer un ajuste, va a ser necesario hacer un ajuste más para llegar finalmente para aproximarnos con mayor precisión a cuál sería esa variación del precio del bono ante un cambio en la tasa de rendimiento. Y esa medida que justamente nos va a permitir aproximarnos mejor va a ser la convexidad. Entonces, para poder saber cuánto cambiaría el precio de un bono ante un cambio en la tasa, vamos a hacer un ajuste no solo por duración, sino también por convexidad. La convexidad es como una medida como una derivada de segundo orden, ¿ya? Entonces, justamente dicen, ¿no? Que permite reducir el error cometido por la duración modificada, ¿ya? Ahora, ¿qué dice? Algo puse acá. Entonces, ¿cómo calculamos? La pregunta sería ahora, ¿cómo calculamos la duración? Entonces, lo que hacemos para calcular la duración, la convexidad es algo similar a la duración, ¿ya? En este caso será igual a 1 sobre el precio, es decir, la inversa del precio, multiplicado por ¿qué? Vamos a multiplicarlo por al valor de cada flujo vamos a multiplicarlo por T y por T más 1. Es decir, si es el cupón 1 será cupón 1 por 1 y por 2, T más 1, ¿no? Por 2. Entre 1 más I elevado a la 1 más 2 es elevado al cubo. Más, si vamos con el segundo cupón, sería más el cupón 2 por 2 y por 3.
entre 1 más I elevado a la 2 más 2 a la cuarta, ¿no? Entonces, 1 más I elevado a la cuarta. Y así hacemos con cada uno de los cupones y lo mismo también con el nominal. Entonces, será más el valor nominal multiplicado por n más 1 entre 1 más I elevado a la n más 2. Así es como sumamos todo eso y lo multiplicamos por la inversa del precio o lo dividimos entre precios, ¿no? Que es lo mismo, ¿ya? Así vamos a calcular la convexidad. Entonces, la convexidad, ojo que la convexidad, dado que es una derivada de segundo orden, es una medida que va a estar expresada en términos de periodos al cuadrado. Entonces, es necesario, pues, convertirla en términos anuales, ¿ya? Y para eso lo que se hace es ajustar considerando, pues, tomando en cuenta cuántos flujos de caja hay por año. Es decir, ¿no? Que entonces tenemos que calcular una convexidad en años que va a ser igual a la convexidad en m periodos por año, es decir, la convexidad que he calculado con esta fórmula entre m al cuadrado. ¿Qué va a ser m? M va a ser el número de flujos, es decir, el número de cupones que hay por año. Entonces, si estamos hablando, pues, de un bono que paga cupones semestrales, entonces m será 2, ¿no? Porque habrán 2 flujos en un año, ¿ya? Si es cupones trimestrales, m será 4, 4 flujos en un año. ¿Ok? Entonces, así es como calculan la convexidad en años. Pero, bueno, hemos hecho todo esto para acercarnos a saber, pues, cuánto variará el precio, ¿no? Entonces, para calcular la variación del precio de un bono, vamos a tener que hacer un ajuste no solamente por duración, que ya lo habíamos visto, sino también hacer un ajuste por convexidad, ¿ya? Entonces, a esta fórmula, digamos, que ya habíamos visto, ¿no? De calcular la convexidad, pues, hay que calcular el ajuste. ¿Cuánto sería el ajuste por convexidad? Entonces, el ajuste por convexidad va a ser igual a 0.5 o un medio, que es lo mismo, por la convexidad, que es la que se calculó aquí, ¿sí? Por la variación de la tasa de rendimiento elevado al cuadrado. Así es como vamos a calcular el ajuste de convexidad, ¿ya? Entonces, tengamos en cuenta además que si es que tenemos, por ejemplo, 2 bonos que tienen la misma duración y ofrecen el mismo rendimiento, ahí es necesario entonces, pues, tomar en cuenta este otro criterio, ¿no? Que es la convexidad, ¿ya? La convexidad, en este caso, va a agregar valor, es decir, va a agregar un mayor efecto sobre el precio del bono, ¿ya? Eso es lo que va a pasar cuando estamos hablando, pues, de este ajuste precisamente, ¿no? Entonces, ¿cuánto cambiará el precio del bono? Eso va a ser igual, ¿cuánto cambiará en términos porcentuales? Eso va a ser igual al efecto duración más el efecto convexidad. ¿Y cuánto es el efecto duración? ¿Recuerdan? Decía que la variación porcentual del precio del bono era igual a menos la duración modificada por la variación en la tasa de rendimiento, ¿verdad? Más, ahora sumamos el efecto convexidad. El efecto convexidad decía que era 0.5 o un medio por la convexidad que ha sido calculada por la variación en la tasa, pero en este caso la variación al cuadrado. Entonces, no importa si es que la tasa de rendimiento suba o cae, porque igual el efecto va a ser positivo, ¿ya? Entonces, así se calculará la variación porcentual del precio del bono tomando en cuenta estos 2 efectos, ¿sí? Ahora, si nosotros queremos saber esto es cuánto cambiará el precio del bono, pero en términos porcentuales. Si nosotros quisiéramos saber cuánto cambiará el precio del bono, pero en unidades monetarias, ¿qué es lo que haríamos? Es bien simple en realidad.
a esta fórmula que ya tenemos aquí, lo que hacemos es simplemente multiplicar por la variación en el precio, ¿verdad? ¿Por qué? Porque si recordamos, me fue mucho, a ver. Aquí lo puse acá. A ver. Sí, no sé qué delante. Acá. Que la variación porcentual del precio que es igual, justamente es igual a esto, a la variación del precio, variación en términos absolutos, ¿sí? Es decir, en unidades monetarias, entre el precio. Esa es la variación porcentual. Entonces, si nosotros queremos calcular la variación en términos absolutos, en unidades monetarias, ¿qué es lo que haríamos? Entonces sería la variación en unidades monetarias será igual a todo esto, que en este caso va a ser menos la duración modificada, perdón, menos, va a ser igual al efecto duración más el efecto convexidad. A todo eso lo vamos a multiplicar por el precio. Esto de aquí sube al otro lado y entra a multiplicar. Entonces, la variación del precio en unidades monetarias será igual, acá, será igual a el efecto duración más el efecto convexidad y todo esto multiplicado por el precio inicial del bono. A eso será igual la variación del precio del bono en unidades monetarias. ¿Ya? ¿Preguntas hasta aquí? Profesor, una consulta. Sí. Inicialmente la oración te da como dato un periodo de tiempo o un porcentaje. La duración de Macaulay está expresada en unidades de tiempo. A partir de la duración de Macaulay es que se calcula la duración modificada. Pero la duración modificada no está expresada o sea, si multiplicamos ya por la variación en la tasa, ya la podríamos expresar en porcentaje, ¿no? Te va a salir un numerito, pero multiplicas por 100 y por 100% y lo puedes expresar en porcentaje también. Ya, o sea, el de Macaulay, eso te representa en un tiempo, pero la modificada en un Sí, porcentaje. la Macaulay es un número. O sea, no sé, si te sale 4. Y esa duración de Macaulay tiene que ir más o menos, el valor tiene que ir más o menos alrededor del plazo de vencimiento del bono, ¿no? ¿Cuánto falta para que el plazo venza? Por ejemplo, vimos en el ejemplo que teníamos un bono a 5 años, que era cupones anuales, y la duración nos salió 4.10, ¿no? Pero si la duración, no sé, pues nos sale 1, ahí yo sospecharía, ¿no? Algo ahí no está bien. Daniel. Una consulta, disculpe. Una consulta nada más. Ya ahí toda esa fórmula sale también de la misma derivada de la de duración, ¿verdad? ¿Cuál te refieres? ¿Del efecto duración? Ajá. O sea, toda la fórmula que está ahí de verde, sí, de efecto duración más efecto convexidad. Sí, o sea, el efecto duración sale justamente a partir de la definición que dijimos, pues, que la duración justamente lo que te mide es, o se puede expresar como el negativo de esta elasticidad precio del bono con relación a una variación en la tasa de interés. A partir de aquí es que despejando, y bueno, considerando, ¿no? Cuando hablamos de variación de tasa, es 1 más I, la duración de Macaulay, entre 1 más la tasa de rendimiento y por la variación en la tasa. Pero esto de aquí, D, que es la duración de Macaulay, ese es un número que debe ir acorde o alrededor de del plazo que falte para vencer en el bono. Vamos a ver en un ejemplo en un momento. Daniel. Sí, profesora, justo quería consultar si el efecto duración y convexidad ya lo había explicado o lo iba a explicar de aquí en breve. Pero ya lo expliqué. Ya, disculpe, profesora.
Está bien, está bien. Anthony. Me parece, profesora, buenas noches, que la duración modificada en algunos textos creo que también se le llama volatilidad, ¿no? Y en este caso me parece que la volatilidad sería una medida del riesgo, ¿no? Que hay por tasa de interés. Hay otras medidas que es el VAR, que es el Value at Risk. Pero eso es otro, eso es para ver, también es otra medida adicional, ¿no? Pero en este caso es específicamente es duración, pero no sé si se esté confundiendo con el, como me hablas de valor en riesgo, que es el VAR, ¿no? El Value at Risk, que eso es otro concepto. No, me refería, o sea, que duración modificada en algunos textos también lo llaman volatilidad. Y lo que tengo entendido yo es que la volatilidad en este caso, digamos que está en función inversa a la tasa cupón, ¿no? Si la tasa cupón fuera menor, habría una mayor volatilidad. Claro, hay varios factores, ¿no? No solo la tasa cupón, sino también el plazo de vencimiento. Y sí, claro, cuando hablamos de este efecto duración, o la duración, en este caso específicamente la duración modificada, sí te está midiendo volatilidad, porque sabiendo cuánto va a cambiar, ¿no? Sea para arriba o para abajo, cuánto es lo que va a cambiar el precio del bono ante un cambio en la tasa. Creo que aquí también en la lámina también lo puse, en algún... Por aquí hablé justamente de la volatilidad. Antes de esto, por acá. En una de estas partes hablé de eso. No me acuerdo, pero sí hice la referencia al tema de volatilidad. Por aquí debe estar. Está bien, gracias. Ya, entonces, a ver. Ya os habéis sus preguntas, ¿no? Aquí veo dos manitos levantadas, creo que es de lo que habían preguntado. Sí, a ver, en el texto, ¿sí? Sí, ahí en la gráfica que hizo, en que estaba poniendo ahí las rayitas y las tasas, Ya. ¿cómo se ve ahí lo que es la simetría cuando cae la tasa de interés? A ver, repíteme, no te entendí o no te escuché bien. Cuando cae la tasa, en esa curva, ¿cómo se explicaría lo que es la asimetría? Lo que pasa es que, como estamos diciendo, la curva de precio-rendimiento, esa es estamos hablando justamente que hay una relación, una función convexa, ¿no? Entonces, si nosotros trazamos justamente una línea que sea tangente a esa curva, partiendo de un punto inicial de precio-tasa, esta tangencia, sí, claro, esta medida de duración, esta línea, esta aproximación lineal, va a servir, pero cuando estamos hablando de pequeños cambios, ahí sí me va a servir aproximarme a esa verdadera variación, o ese verdadero nuevo precio, ¿no? Cuando hablo de verdadero nuevo precio, me estoy refiriendo a ubicarme en un punto que esté sobre la curva de color rojo que estaba, o el precio-rendimiento. A eso me estoy refiriendo. Ahí la distancia entre lo que es un precio, en lo que es el precio justamente, precio-rendimiento. A ver, espérame un ratito. Ahí justamente, ¿no? Entonces, cuando estamos hablando, pues, de la distancia que hay entre esta línea de color azul y la curva de color rojo es bastante, si hablamos de pequeños cambios en la tasa de rendimiento, esa distancia es mínima, ¿no? Entonces, solamente con la duración ya puedo saber cuánto es que cambiaría el precio. Pero si estamos hablando, pues, de cambios grandes, ahí ya cambia la cosa, ¿no? Ahí ya vemos, pues, que la duración me dice una cosa y el verdadero nuevo precio, según la relación, pues, de precio-rendimiento, es otra. Y repito, no es porque la duración sea mala o ya no sirva. Como ya mostré, sí vamos a utilizar la duración, pero solo que a eso le tenemos que agregar otra medida que viene a ser la convexidad. Entonces, con esos dos, con efecto duración más efecto convexidad, con esos dos ya me voy a aproximar a este verdadero nuevo precio, es decir, a este precio que va a estar sobre la curva precio-rendimiento.
Lo que habíamos hecho, por ejemplo, cuando vimos el tema de los principios, ahí era full valuation, ¿no? Ahí no calculamos duración y convexidad. Si queríamos saber, pues, cuánto cambió el precio del bono, porque la tasa de rendimiento cae 200 puntos básicos. Entonces, lo que hicimos fue calcular nuevamente el precio, calcular los cupones, traer a valor presente esos cupones, sumarlos, y así para saber cuál es ese nuevo precio y luego calcular la variación porcentual, que era justamente ubicarnos en el nuevo punto que estaría sobre la curva de color rojo, ¿ya? Eso es hacer full valuation. Pero la idea es, y lo que hacen, lo que se hace en el mercado es, pues, los inversionistas siempre cuando están evaluando invertir en bonos, ellos están mirando cuál es la duración de ese bono. Es decir, sí, y también esto va acorde con las expectativas que tienen estos gestores de portafolios, ¿no? Si es que sus expectativas está a que en un corto, mediano, largo plazo, no sé, según cuál sea su periodo de su horizonte de inversión, si es que sus expectativas está que las tasas de interés van a subir, van a caer, entonces ellos quieren, pues, o sea, si avisoran, por ejemplo, que si las tasas van a caer, entonces ellos van a preferir bonos que tal vez tengan una duración más alta, ¿no? Porque van a ser los bonos que van a tener un mayor impacto en el precio, su precio va a subir mucho más, ¿ya? Pero sí, sus expectativas también son contrarias, o sea, que de repente va a haber más bien va a haber un incremento de tasa, entonces eso va a significar, pues, una caída en el precio de esos bonos. Entonces, de repente van a optar por bonos más bien que tengan duraciones menores, ¿no? Es decir, donde el impacto sea menor, ¿ya? El impacto de ese incremento en tasa sea menor sobre el valor de esos bonos y, por lo tanto, sus portafolios se van a desvalorizar menos, el rendimiento de esas inversiones también va a caer, pero va a caer menos a lo que de repente hubiera caído si hubieran tomado otro tipo de decisión, ¿no? Entonces, los inversionistas lo que están siempre en cuanto a bonos están muy pendientes de ver cuál es la duración, cuál es la convexidad, pero sobre todo duración, ¿ya? Porque de estos dos componentes, digamos, buena parte lo explica la duración, ¿no? Este es el efecto duración, es bastante importante, ¿ya? El efecto convexidad ya le agrega otro plus ahí, pero no es lo definitivo, ¿ya? Ahora, yo les he dejado una lectura, les dejé una lectura en el que, donde justamente del capítulo 3 del libro de Marín y Rubio de Economía Financiera, donde pues muestran un ejemplo de lo que es duración y del cálculo de duración y de convexidad para un bono a 10 años, ¿ya? Para un bono a 10 años y menciona pues que este bono tiene una tasa cupón de 6% y un valor nominal de 10,000, perdón, y una yield de 7%. A ver, voy a un ratito abrir lo que estoy haciendo referencia. Si tienen ahí, por favor, ábranlo, si es que tienen ahí a ver. Ya, a ver. Vamos a compartir.
Ya. Entonces, ¿qué es lo que... Ya, ¿qué es lo que menciona, qué es lo que se menciona aquí? No sé por qué se esto. Ya, dice, un bono con cupón tiene las siguientes características. Cupón de 6%, plazo de vencimiento de 10 años, nominal de 10.000, se cotiza en 9.000 y tantos, ¿no? Que equivale a una TIR de 7%. Entonces, está hablando pues que va a pagar, son cupones, no lo menciona explícitamente, pero bueno, se asume, ¿no? Que son cupones anuales, el plazo es de 10 años, la tasa de cupón es de 6%, entonces el valor de los cupones es de 600, ¿ya? Te va a tener 10 pagos de 600 y el nominal se va a amortizar al vencimiento, que serían los 10.000. Entonces, se calcula el valor actual de cada uno de esos pagos, considerando una tasa de rendimiento de 7%, ¿ya? Luego, si sumamos todo eso, justamente ahí ya tenemos el precio, ¿no? Que es lo que dice acá, 9.297.64, ¿sí? Ahora, para calcular la duración, entonces lo que se hace es, pues, a cada uno de esos valores, valor actual de esos flujos, se multiplica por el T. Ese es justamente el factor de ponderación, ¿no? Por el T. Y esto, entonces, ya, con eso ya tenemos el valor de cuánto es lo que vamos a, cuánto es lo que se va a tener para poder hacer la división. A ver, entonces, para la duración de Macaulay, acá ojo que ya está haciendo cuando habla de la ponderación, acá lo que está haciendo pues ya es incluyendo con el precio también, ¿no? Porque recordamos que era por T y luego multiplicado por toda esa sumatoria multiplicado por el precio, eso también lo están metiendo ahí, ¿ya? Entonces, bueno, la sumatoria de todo esto sale 7.7125, que viene a ser, en este caso, la duración de Macaulay. Entonces, para la duración modificada era la duración de Macaulay entre 1 más I, ¿no? Entonces, entre 1 más la tasa de rendimiento, ¿sí? Y con eso tengo la duración de Macaulay. Ojo que aquí estamos hablando pues de un bono que paga cupones anuales, entonces esta duración de Macaulay es en años, ¿verdad? Ya habíamos dicho eso, ¿ya? 7 y tantos es en años. ¿Qué pasaría si estamos hablando pues de un bono que paga cupones semestrales, por ejemplo? Entonces, esta duración de Macaulay estaría en semestres, ¿verdad? Estaría en semestres. Para calcular la duración modificada, yo recomiendo pues que esa duración de Macaulay la conviertan en años, ya que está en semestres, en trimestres, dependiendo cómo haya sido los flujos, la conviertan en años, ¿ya? Una vez que ya tienen en años, entonces aquí ya la ponen en la fórmula. Entonces sería acá la duración de Macaulay, pero ya expresada en años, entre 1 más la tasa de rendimiento, que es la tasa de rendimiento anual. Y con eso ya tienen la duración modificada. Entonces, la variación porcentual del precio del bono será, considerando solo este efecto duración, y será pues menos la duración modificada por la variación en la tasa, ¿no? Acá habla de que la tasa de interés asciende, dice, del 7 a 7.1%. ¿Ya? Entonces, es una diferencia de 0.1 puntos porcentuales, ¿no? Entonces, sería menos la duración modificada por la variación en la tasa, ¿ya? Entonces sería 0.001. En este caso está subiendo la tasa, por eso acá entonces sería más 0.001, ¿no? Y esto da pues una variación, entonces la variación del bono, del precio del bono ante un incremento en la tasa de rendimiento será menos 0.7208%, ¿sí? Eso entonces en cuanto al efecto duración, ¿no? Pero acá dice, ¿qué pasaría pues si la tasa no sube de 7 a 7.1? Si no sube pues al 9%. Estamos hablando ya de un aumento de 200 puntos básicos. Entonces, ¿cuánto sería la duración? ¿Cuánto sería la variación del precio del bono? Sería menos la duración modificada por la variación en la tasa, ¿no? Entonces, eso da una variación en el precio del bono de menos 14.42%. Pero dice que mientras que la disminución real
la variación porcentual, ¿no? Real del precio del bono ha sido, más bien, ha significado una disminución de 13.15%. Entonces vemos que hay una diferencia, ¿no? El efecto duración que me dice que cae 14.42, pero en realidad, ¿cuánto ha caído? Cae 13.15%. Entonces, eso justamente, esa diferencia es por porque cuando estamos hablando, pues en este caso, ¿no? De variación más grande en la tasa de interés, ya la duración modificada, pues no es tan precisa, ¿no? Entonces, ya es necesario calcular o sumar ahí un efecto convexidad, ¿ya? Y ahí es justamente cuando, pues, ya se incorpora este concepto de convexidad, ¿sí? Entonces, además, entonces se toma en cuenta eso, y además que hay justamente estos efectos de convexidad los explica acá, y pues teniendo en cuenta pues que la variación, perdón, la convexidad es justamente aplicamos justamente esa fórmula, ¿no? Que habíamos dicho que era T, la sumatoria de T por T más 1 por C entre 1 más I elevado a la T más 2, ¿ya? Si esto metemos acá sería la T más 2. Y así vamos haciendo. Entonces, a los flujos que tenemos aquí, que eran de 600 y el último flujo que era de 10.600, entonces calculamos pues los factores que necesitamos, ¿no? Calculamos, en este caso, por ejemplo, podemos multiplicar este flujo por T más 1 para tener como que el numerador. Y luego también la otra parte, ¿no? Multiplicarlo por 1 entre 1 más I elevado a la T más 2. Tener esos factores, multiplicamos todo ello y con eso luego sumamos y tenemos ya nos vamos acercando a esta convexidad, ¿no? Pero para la convexidad era toda esa sumatoria entre el precio o multiplicado por 1 sobre P. Justamente el P, ¿se acuerdan? Era 9.297, el precio inicial que se había calculado por acá, 9.297.64. ¿Ya? Entonces, con eso ya se tiene calculada la convexidad. Entonces, la variación porcentual del precio del bono será menos el ajuste por duración, que sería entonces menos la duración modificada por la variación en la tasa, más el ajuste por convexidad, que era 1/2 por la convexidad por la variación en la tasa al cuadrado. Entonces sería más 1/2 por la convexidad, que es 67.37, por la variación en la tasa, que es, ahora estamos hablando de 0.02, 200 puntos básicos, elevado al cuadrado, ¿no? Entonces sumamos eso, efecto duración y efecto convexidad, y tenemos que la variación porcentual del precio del bono es 13.07. Pero ¿cuánto era la variación real? Por acá lo decía. Era 13.15%. ¿Y cuánto es lo que me dice ahora? 13.07%. Entonces, esta variación porcentual ya está mucho más cerca a la variación real en el precio del bono, ¿ya? Que se había tenido. Entonces, vemos pues que la duración y la convexidad, en este caso, pues, tomando en cuenta estos dos, hacen un buen, nos permiten justamente aproximarnos muy bien a la variación del precio de ese bono ante cambios en la tasa de rendimiento. ¿Ya? ¿Preguntas hasta aquí sobre esto que hemos visto? Es básicamente duración y convexidad. Y vimos también pues que no se olviden que en el caso de la duración no solamente es tanto duración como convexidad, ¿no? No solamente es que me permite calcularlo en términos porcentuales, sino también puedo saber en unidades monetarias cuánto es, si me pidieran calcular eso, puedo saber, ¿no? Cuánto es que en unidades monetarias va a cambiar el precio de ese bono. ¿Ya? Y lo otro es que siempre tener cuidado con las unidades, ¿no? Porque si estamos hablando de un bono que paga cupones, pues, anuales, entonces no hay problema, porque acá estamos hablando, pues,
que va a haber un solo flujo al año, entonces lo que me salga aquí de convexidad, eso es lo que de frente ya aplico en mi ajuste, ¿no? Entonces, aquí será 0.5 por la convexidad que me salió con la fórmula, por la variación de la tasa al cuadrado. Pero si es que estamos hablando pues de bonos donde los cupones, los flujos no se dan cada año, sino hay una distinta periodicidad, no sé, cada semestre, trimestre, mes, pero bueno, igual, una distinta periodicidad. Entonces, tomar en cuenta eso, que hay que expresar esa convexidad en años, ¿ya? Y teniendo en cuenta, pues, cuántos flujos hay al año. Recién con lo que me sale, luego de aplicar esto, de color celeste, que está aquí de color celeste, recién es que eso es lo que aplico aquí, para calcular mi ajuste de convexidad. Y esto es lo que tendré en cuenta para mi efecto convexidad. Lo mismo acá también, ¿no? Lo mismo aquí, cuando me están hablando de la duración modificada y es un bono que paga cupones con una periodicidad distinta a la anual, entonces también tener cuidado con eso, ¿no? Esa duración de Macaulay inicial, qué periodicidad está teniendo y hay que hacer, de repente es necesario pasar esa duración de Macaulay que esté en semestres, en trimestres, años. Y ahí recién, luego lo divido entre 1 más i para tener la duración modificada y a calcular el efecto duración. ¿Ya? Entonces, eso básicamente. No sé si hay preguntas al respecto. Algunos ejercicios en Excel, lo de los principios que hicimos, ¿te refieres? ¿O cómo se calcula el precio del bono en Excel? ¿Te refieres ya? Ah, duración y convexidad, que si los tengo en Excel, ahorita no los tengo. O sea, sí lo tenía, pero ahorita se me ha complicado conseguir el archivo. Pero es el mismo, el que yo grafiqué, es el mismo. El que utilizaba justo era el mismo que está en la lectura. Que aplica lo mismo que está aquí. Exactamente lo mismo. ¿Ya? Entonces, Carlos, ¿qué cosa mandaste? Perdón, no entendí. No, profesor, eso se manda automáticamente cuando está usando la extensión. Ok, ya. Ok, ya chicos, entonces nos estamos quedando aquí. Voy a llamar a asistencia ahorita, ¿ya? Para poder con eso concluir la clase. Daniel, todavía no lo cortes la grabación, por favor, porque me están pidiendo que tengo que presentar todo eso completo. Ah, con toda asistencia, profesora. Sí. También no hay problema. Estamos 10, ¿no? Sí, por favor, más bien voy a pedir que me compartan el link, no sé, algo tengo que sustentar esto de las clases. A ver, otra manera que es tomar pantallazo. No me han dicho exactamente cómo, pero que tengo que sustentar la realización de las clases. Ya, a ver, empezamos, ¿ya? Carrasco, Chero, Espinosa. Carrasco presente, profesora. Espinosa presente, profesora. Flores, sí está. Marín Martínez Medina. Marín presente, profe. Medina presente. Martínez. Pérez está. Peña Pinedo Quispe. Peña presente. Pinedo presente. Quispe presente. Presente, profesora. Retuerto Rodríguez Sagua. Sagua presente, profesora. Salazar.
Profesora, ¿todavía terminó con pública? Todavía no, ¿verdad? No, estoy en economía. Economía, perdón, disculpe. Profesora Chero, presente. Sí, anoté. Villanueva. ¿Dónde está? Profesora, Profesora, disculpe, Salazar. Villanueva presente. ¿Perdón? Profesora, Salazar presente. Profesora Villanueva presente. Sí, ya te anoté. Ya, gracias. Huarcaya también presente en el chat, profesora. Sí, sí, ahí ya lo noté. Porque cuando llamé, a los que estuve llamando para intervención, ahí nomás los iba anotando. Si están o no están. Campos, Costilla, Espinosa. Campos presente. Costilla presente. Espinosa presente. Espinosa, Galán, ¿no? Te he llamado por si acaso. Ojo, chicos, que las participaciones también es parte de la evaluación, ¿ya? Entonces, si participan o no participan, eso se toma en cuenta. González López Martínez. López sí, ya lo anoté. González. Martínez presente. Mejía Pajuelo Segura. Mejía presente, profesora. Vega Vilches. Vilches presente. Vega presente, profesora.